Buenos días. Sean bienvenidos todos ustedes a nuestra sesión de este mes del Seminario Internacional sobre la perspectiva de familia y el futuro de las sociedades democráticas. Me da mucho gusto que estén presentes con nosotros y compartan esta experiencia que tenemos. También nos acompañan Oscar Rivas, María Elvira Aguirre Borneo y Gabriela Moreira Aguirre. Bueno, Oscar Rivas Lozano nos hablará en su presentación del impacto. El título es El impacto de experiencias adversas en la infancia en la sociedad mexicana. Él es egresado del programa de posgrado de estudios en estrés postraumático del Trauma Research Center, certificado en el programa de neurociencias de la Escuela de Artes y Ciencias de Harvard. Actualmente es director clínico del Newman Institute, Instituto de Investigación Clínica y Alta Especialización en el tratamiento del trauma psicológico, disociación y trauma del desarrollo. Es impulsor del programa Proyecto ACES en México. Oscar Rivas Lozano ha titulado su presentación El impacto de experiencias adversas en la infancia en la sociedad mexicana, y él nos hablará sobre las investigaciones que respecto a la biología del estrés durante la infancia temprana muestran cómo adversidades mayores como la pobreza extrema, el abuso y sobre todo la negligencia pueden debilitar la arquitectura del cerebro en desarrollo y poner al sistema de respuesta al estrés en permanente alerta. En esta ponencia expondremos el impacto y correlación que las experiencias adversas en la infancia tienen en los problemas más grandes que enfrentan las sociedades democráticas. Además, presentará datos y hallazgos preliminares de su proyecto, el proyecto ACES, que es el primer estudio a gran escala sobre la adversidad infantil en México. Pues muy bienvenido, Oscar. Muchas gracias por tu tiempo y que puedas por aquí platicar con nosotros esta investigación tan importante y novedosa en el caso de la investigación académica y la investigación aplicada en México. Muchas gracias, Oscar. Bienvenido. Gracias, Fernando. Gracias a ti por tu cordial invitación y saludo muy afectuosamente a todos los demás ponentes y a los participantes en este interesante y muy necesario conferencia, simposio. Pues bueno, voy a comenzar. Si me das permiso de compartir la pantalla para poner mi presentación. Muchas gracias. Vamos a ver. Lo que básicamente vamos a hablar el día de hoy, les vamos a presentar los primeros hallazgos del proyecto ACES México, que es un estudio a gran escala sobre la adversidad. Para los que no estén familiarizados sobre qué significa este tema de la adversidad, rápidamente voy a explicar, muy sencillo, de dónde viene, cuál es la historia. Solamente quiero mencionar que este proyecto está adherido, existe a nivel mundial una red internacional que en los distintos países están midiendo esto ya, que se llaman las experiencias adversas en la infancia. El proyecto ACES México está adherido a ACES Connection, que es un esfuerzo a gran escala para justamente poder erradicar y impulsar el conocer este tema. Igualmente, estamos vinculados al Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, y esta investigación tiene y cuenta con con el impulso de la IPT, que es la Asociación Internacional del Tratamiento de la Psicotraumatología, ¿no? Ellos son los que verifican, validan, hacen revisión por pares de mucha de la investigación que está inscrita. La palabra ACES se refiere de estas siglas en inglés, Adverse Childhood Experiences, que son las experiencias adversas infantiles, que es una escala, un cuestionario que permite, que ahora inclusive se hace en más de 12 países, sociedades democráticas, que permite un poco ser un factor de prevención del desarrollo de enfermedades físicas y mentales, ¿no? Y que de alguna manera en su estudio nos va a permitir un poco, inclusive de una manera
preventiva y predictiva, en cierto sentido, entender la problemática de los países. ¿Cómo surgió esto? Pues resulta que a finales de los años 89, 90, principios de los 90, el doctor Vincent Felitti, que es egresado de la Universidad de Johns Hopkins, él muy interesado en la medicina preventiva de una clínica, de una red hospitalaria en Estados Unidos que se llama Kaiser Permanente. Él dirigía el programa en ese entonces de obesidad. Comenzó a notar un patrón entre las usuarias de esta clínica, que las personas que bajaban de peso, por ejemplo, aquí tenemos muy particularmente el caso emblemático de esta chica, que es la que inició este estudio. Ella bajó más de 300 libras, alrededor de 300 libras, en un periodo de 51 semanas, pero el doctor empezó a observar que después de la semana 60, algunas de las pacientes comenzaban a ganar peso nuevamente. Entonces, empezó, a fin de cuentas, el doctor con un espíritu de investigador, empezó a observar y de una manera muy, pues básicamente vivencial, se pudo entrevistar con esta paciente, llamémoslo así, paciente cero, en el que ella le relata que ella, al haber bajado tanto de peso, comenzó a ser sexualmente atractiva a las personas del sexo opuesto. De hecho, ella le narra cómo en la oficina, por primera vez en su vida, experimentó el hecho de que un compañero de trabajo se le acercó, la invitó a salir a una famosa cita con fines románticos, ¿no? Eso la perturbó demasiado, que comenzó a hacer que comiera nuevamente y empezara a ganar peso. Esto le llamó mucho la atención al doctor Vincent Felitti, aquí lo estamos viendo, pero entonces empezó a analizar y se empezó a dar cuenta que de 100 pacientes que atendía esta clínica, que tenían una obesidad significativa y que bajaban de peso y volvían a retomar el peso perdido, tenían una alta correlación con abuso sexual infantil. Había una alta correlación de sintomatología depresiva y había una alta correlación en disfuncionalidad familiar, ¿no? Cuando fueron niños, ¿no? En comparación con un grupo de control de 100 adultos que a lo largo de su vida fueron o estuvieron en un peso de salud óptimo, encontraron un alto y significante nivel de disparidad. Bueno, fue esta experiencia, esta situación, la que dio pie a que, como él era el director de medicina preventiva, Kaiser Permanente es un sistema de salud de Estados Unidos que tiene asociados como una especie de seguro médico. Eran casi 26,000 miembros agremiados. El doctor Felitti, junto con su equipo, los primeros 5 o 7 años comenzaron a desarrollar una encuesta que permitiría posteriormente definir lo que hoy conocemos como el cuestionario de las experiencias infantiles adversas. Este cuestionario lo que hizo en una primer ola de investigación de 1995 a 1997, entrevistó a 17,000 personas que se tuvo la respuesta de ellas. Después, entre el año 2007 y 2011, en una segunda ola, se entrevistan a 13,000 personas y desde el 2011 este cuestionario, de hecho este primer estudio ya formal, se hizo en conjunto con la CDC, el Centro para el Control de las Enfermedades y Prevención de Estados Unidos. Desde el 2011, la CDC utiliza formalmente este cuestionario como un estudio de prevención de violencia y como un estudio de prevención de la salud física y mental. Es en el 2015 que más de 50 estados de la Unión Americana introducen el cuestionario de las experiencias adversas en la infancia como una manera de controlar, prevenir y cuantificar desde la epidemiología el tema de la violencia, el tema de la salud física y salud mental. En el año 2017 al 2021, el Reino Unido, Canadá, Rumania, Australia, Noruega, Filipinas, China, República Checa, Jordania, los introducen a sus propios sistemas de salud como una manera y una unidad de medición altamente efectiva para poder entender los fenómenos más grandes de la sociedad.
Y bueno, puedo yo decir ahora que gracias al proyecto ACES, que es un esfuerzo que nosotros impulsamos en México, vamos a poder tener los primeros datos de investigación sobre esto que se llama la adversidad. ¿Pero qué son las experiencias adversas en la infancia? Las experiencias adversas en la infancia se dividen en 3 grandes vectores. El primer vector es el vector del abuso y se va a subdividir en las formas de abuso que conocemos: el abuso físico, el abuso sexual o el abuso emocional. El segundo grande vector va a ser la negligencia física, y un vector que ayudó a visibilizar un problema que a veces en la sociedad a veces puede estar muy normalizado, va a ser la negligencia emocional. La negligencia física es muy fácil de entenderla, la negligencia emocional no. Doctor Oscar, disculpe, tiene el micrófono apagado. Alguien me apagó. Gracias. Ahí está. Disculpen, alguien me unmutó. Ok. Les decía nuevamente que la negligencia emocional va a ser uno de los vectores que más importante va a tener. Por eso, de hecho, inclusive visualmente aquí quisimos destacarlo, ¿no? Porque son cosas, se los explico de esta manera. El abuso y la violencia son cosas que los niños no necesitan para su desarrollo bio-neuropsicológico, pero que reciben. Y la negligencia son cosas que el niño, niña o adolescente necesita, y necesita desde la perspectiva del desarrollo bio-neuropsicológico. Su cerebro necesita ciertas cosas. Biológicamente necesita ciertas cosas y psicológicamente necesita ciertas cosas. Son cosas que necesita, pero que no recibe, ¿no? Por eso es que el daño, es muy común que los psicólogos, los psicoterapeutas o en el común de la población creamos que a un niño le hace más daño la violencia, el abuso, que hace un gran daño. Por ejemplo, el abuso sexual causa un tipo de daño muy particular, pero aún así, el daño causado por la negligencia, aquello que el cerebro, la biología, la psicología del niño necesita, pero no recibe, este daño va a ser mayor. Inclusive tiene la capacidad de dañar la estructura cerebral, ¿no? Hoy sabemos que, por ejemplo, uno de los perfiles más graves que viven este tipo de violencia van a ser los niños, niñas y adolescentes que conviven o que viven en una institución, que no tienen cuidado familiar, ¿no? Hoy inclusive tenemos muy incorporado a nuestra cultura que un niño huérfano, pues que viva en un orfanatorio, ¿no? Que ellos se hagan cargo de él. Y vamos a decirlo, nosotros trabajamos con 12 DIF estatales. Yo conozco muchos centros de asistencia social en nuestro país y tienen unas instalaciones impresionantes, ¿no? Fantásticas. Algunos de verdad parecen literal como si fueran unos resorts de playa. Pero por más que tengan cosas físicas, ¿no? Una buena casa, un buen edificio, el alimento no les falta, van a mejores escuelas. Yo conozco centros de asistencia social donde las primeras damas hasta les dan tablets a cada uno de los niños. Por más cosas que les den, hay algo que necesitan que no reciben. Y ese algo que necesitan, solamente los cuidadores primarios, o en el caso de estos niños, cuidadores secundarios, que serían familias adoptivas o familias de acogimiento, se los pueden proveer. Por eso el daño más grave en la salud mental lo vamos a empezar a ver en estos perfiles poblacionales que no tienen manera de recibir esto que necesitan. El tercer gran vector es la disfuncionalidad en el hogar. Y la disfuncionalidad en el hogar, el cuestionario de las experiencias de la infancia original del doctor Felitti lo midió con la violencia maternal que puedan recibir los niños, niñas y adolescentes, la enfermedad mental de algunos de sus cuidadores, el abuso de sustancias de algunos de los cuidadores, el divorcio, separación o pérdida de alguno de los cuidadores primarios y un pariente cercano encarcelado. Esto sobre todo aplica si el pariente
vive en la misma casa, abuelo, tío, tía, hermano, primo, padrino, que vivían bajo la misma casa y fue encarcelado. Esto también se consideraba como una experiencia adversa en la infancia. Ahora, ¿cuál es la neurobiología del impacto de esta adversidad, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con las estructuras del cerebro. Mayormente nuestro cerebro es el desarrollo de 3 estructuras, que se llama la primera, el sistema básico, primitivo, también se le conoce como el sistema reptiliano, ¿no? Es aquí en el ser humano donde habita la ansiedad, ¿no? La ansiedad está disparada por la estructura más profunda en el cerebro humano. Después viene la parte límbica, que también se le conoce como el sistema secundario, o también se le conoce como el sistema mamífero, el cerebro mamífero. Todos los mamíferos compartimos este tipo de sistema cerebral. Es aquí donde hay una área del cerebro que se activa, y cuando se activa se le llama la sistema de activación de respuesta al estrés, ¿no? Cuando sucede algo, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México, que nos suena la alarma sísmica y nos despierta el sábado en la mañana, inmediatamente es esta área de nuestro cerebro que activa y va a buscar que haya 3 funciones: pelear, huir o congelarnos. Cuando se activa, vamos a tener una respuesta por sobrevivencia que va a elevar el estrés, nuestro cerebro va a segregar más cortisol, y después de un tiempecito resulta que fue falsa alarma, nos tranquilizamos, nos dicen aquí en México que se coma uno un pan para que se le baje el susto, se tranquiliza y volvemos a nuestro estadio normal. Esto es bien interesante de entender. Bueno, los niños se van a enfrentar a situaciones estresantes a lo largo de su vida. Un estrés positivo, que se le conoce como el eustrés, el eustrés positivo puede ser cuando, por ejemplo, un niño va su primer día a la escuela, ¿no? Es estresante, ¿no? Su amígdala le dice cuidado, ¿no? Huye, ¿no? No hay que ir a la escuela, pero lo puede manejar, ¿no? De hecho, es importante que el niño aprenda a manejar estas situaciones estresantes. Después viene un estrés tolerable, ¿no? Que puede ser cuando suceden cosas que nos espantan demasiado, ¿no? O cuando un maestro grita, se enoja, cuando papá quizás castiga por alguna situación, etcétera, etcétera. Pero va a venir un tipo de estrés que se llama el estrés tóxico, que este estrés tóxico es el cuerpo no está diseñado para poder resistir tal cantidad de estrés de una manera continua y repetida. De manera que hay una activación prolongada. El área del cerebro que activa la respuesta por el estrés está continuamente hiperactivada. Esto la neuroimagen en los últimos 10 años, en el año 2011 lo demostró, que inclusive cuando se activa esta área del cerebro, la corteza prefrontal del ser humano, que es lo que nos hace humanos, el neocórtex, se desactiva, se inhibe. Por eso el ser humano no puede poner atención. Esto a veces, muchas veces, se confunde o está muy mal diagnosticado con niños que tengan déficit de atención. Pues el déficit de hiperactividad tiene más que ver por la cuestión de la hiperactivación de la amígdala. Bueno, pero lo que se descubrió que en el estrés tóxico es que estas 10 experiencias adversas tienen la capacidad de generar una activación en esta área del cerebro de manera que la respuesta por estrés se convierte en tóxica. Por eso el trastorno post-estrés, de estrés postraumático se llama así, porque aun cuando pasó el evento traumático hace 20 años, mi cuerpo sigue reaccionando el día de hoy, hay mucho estrés en mí, en realidad el estrés equivale a cortisol, y todo el día yo estoy hiperactivado, ¿no? Esto va a causar que el sistema inmunológico se deprima y va a comenzar a causar un desajuste en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, un niño que se enfrenta a una madre gritona, una madre que grita, pues todos nos enojamos y podemos gritar un día, pero una madre que habitualmente todos los días, a toda hora, en todo momento grita, amenaza, pega, o cuando hay violencia en el hogar, o cuando hay abandono emocional, esto es lo que va a convertir, y por eso es la relevancia de este estudio, porque la experiencia adversa en la infancia lo que hace es poder detectar estas cuestiones de estrés tóxico, ¿ok? Entonces existe este cuestionario que son 10 preguntas que se le hace a la población que nos van a permitir una vez más pues detectar estas 10
vectores, estos 10 puntos de adversidad en la infancia, ¿no? Por el tiempo no voy a poderles mostrarles todos los datos, pero por ejemplo, desde el estudio de la CDC, hoy podemos saber que la población que tiene 4 o más experiencias adversas en la infancia va a tener 300% veces más posibilidades de desarrollar una enfermedad de obstrucción pulmonar. También las enfermedades cardíacas, mayor probabilidad de desarrollar derrames cerebrales, mayor probabilidad de que se le caiga, que se rompan los huesos, la famosa osteoporosis. El estudio también dicta mucho que las personas que se caen muy frecuentemente, que frecuentemente se caen, se tropiezan, es muy probable que tengan 4 o más experiencias adversas en su infancia, 500% más probabilidad de ser alcohólico, 900% más probabilidad de ser víctima de abuso sexual, 242% más probabilidad de ser fumador, de 222% de ser obeso, 357% de experimentar depresión a lo largo de su vida. Y vean, este dato son los más impactantes. 1525% probabilidad de intentar, no es ideación suicida. Los que trabajan suicidio saben que hay 2 diferenciaciones entre la ideación y el intento. Aquí estamos hablando ya de ideación suicida, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar a poder entender conclusiones. Si tú no tienes experiencias adversas en tu infancia, es muy poco probable que intentes suicidarte. Si tú has intentado suicidarte, es muy probable que tengas 4 o más experiencias adversas en tu infancia. Es lo mismo, si tienes más de 6 experiencias adversas en tu infancia, tienes una 4.600% de probabilidad de convertirte en usuario de drogas intravenosas, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Si tú no tienes experiencias adversas en tu infancia, es muy poco probable, ¿no?, que te vuelvas usuario de alguna droga. Y de 6 experiencias adversas en la infancia, el CDC puede ya decir muy contundentemente que las personas van a vivir 20 años menos de vida, ¿no? Y si esto sigue incrementándose, 7 ACEs, por ejemplo, que ya es un nivel en México, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes que viven en centros de asistencia social, ya sea privados o públicos, en promedio tienen 7 experiencias adversas en su infancia. Un 3000% de intento suicida, y esto se va a medir, fíjense, que en niñas, niños y adolescentes, que esto es algo que hemos estado empezando a observar en noticias, en reportes periodísticos de niños o adolescentes, pero sobre todo más hacia niños, 10, 11 años, que están intentando suicidarse. También vamos a ver, dice el reporte del CDC, que hay 5000% más probabilidad de escuchar o lo que ellos tipificaron como alucinaciones. Personas que escuchan voces, que ven cosas, que tienen viajes astrales. Todos estos son síntomas disociativos, que este es un tema, esto es una cuestión bien particular de estudio en la psicotraumatología. Entonces, fíjense, las experiencias adversas de la infancia, una es grave, ¿no? Pero a partir de que van sucediéndose 2, 3, 4, 5, vamos a ver cómo esto va a tener un impacto, ¿no?, en el trabajo, por ejemplo, la pérdida de trabajo, la falta de actividad, el fumar más, el alcoholismo, el uso de drogas. En la salud va a tener una correlación muy directa en la obesidad severa, en la diabetes, en la depresión, en los intentos suicidios, en las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Los datos del CDC, por ejemplo, dicen que las personas que tienen 5 o más experiencias adversas en la infancia tienen más posibilidad de contagiarse de VIH. El cáncer, y esto tiene explicación desde la perspectiva del sistema nervioso, ¿no? Porque el cortisol, como ya les dije, lo que va a hacer cuando hay un estrés postraumático, un estrés tóxico, lo primero que inhibe va a ser el sistema inmunológico. Entonces también tenemos esta pirámide, ¿no?, que se le conoce como la pirámide de las experiencias adversas de la infancia, en donde vamos a ver cómo pues puede haber un tema de materialización generacional, ¿no?, como esta espiral, y ahorita lo vamos a entender bien claramente, ¿no?, sobre un poquito este paradoja, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿La violencia o el abandono o la negligencia, ¿no? ¿Qué fue primero, el trauma o la violencia que está generando en la población?
las condiciones sociales, va a tener un contexto, que se sucedan las experiencias adversas en la niñez. Esto va a causar un desarrollo neurológico que va a estar interrumpido. Esto va a traducirse en impedimentos cognitivos, emocionales, sociales, ¿no? Hoy lo vemos mucho, esto yo lo veo mucho en la clínica, parecería que tenemos una epidemia de niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Esto muchas veces está mal diagnosticado por los psicoterapeutas, no por su culpa, sino porque la mayoría de las corrientes psicológicas en nuestra época no han tenido una actualización sobre los descubrimientos que han existido en este campo en los últimos 20 años. Por lo tanto, están parcialmente verdaderas o les faltos de actualización, o algunas van a tener un sesgo de intentar validar sus propios postulados sin abrirse a los nuevos descubrimientos clínicos, ¿no? Una adopción de comportamiento riesgoso, enfermedad, discapacidad, problemas sociales, y por último, la muerte temprana, ¿no? Entonces, el estudio hizo utilizando una medida que se llama el riesgo atribuible poblacional. Podemos ahora, a través del estudio de las experiencias adversas de la infancia y con los primeros datos preliminares que nosotros tenemos con el proyecto ACES en México, utilizando esta misma unidad de medida, que es una unidad de medida epidemiológica recomendada por la OMS, podemos decir que el riesgo atribuible en México, por ejemplo, si hubiera una sola intervención en nuestro país que tuviera la capacidad de terminar con el 54% de la depresión de la población, con el casi 60% de los intentos de suicidio, con el 65% del alcoholismo, con el 50% del abuso de sustancias, ¿no? Con las drogas intravenosas es muy alto, vean, los 78%. Terminar con el asalto sexual, ¿no? La gente a veces andan dándole vueltas a las cosas para intentar terminar con el abuso sexual. Hay iniciativas y proyectos muy buenos, interesantes, pero todo se queda en lo paliativo, ¿no? En realidad, si erradicáramos las experiencias adversas infantiles en la población, estaríamos terminando con el 62% de los asaltos sexuales. Y el 52% de la violencia doméstica. Este es el riesgo atribuible a ACES en nuestro país, con los primeros datos que hemos podido nosotros recabar. A ver cuánto llevo de tiempo, me queda un poquito de tiempo. Entonces, justamente es por eso que nosotros estamos impulsando el proyecto ACES, un proyecto que tiene la intención de prevenir, detectar y sanar. Algo que tiene que quedar muy claro es que la adversidad lo que causa es trauma psicológico en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y este trauma psicológico tiene cura. Hay cura para el trauma psicológico, esa es la buena noticia. El problema que tenemos es que hay muy pocos especialistas en este tema, en este rubro, ¿no? Prácticamente psicotraumatología a ningún psicólogo se lo enseñan ni en la licenciatura, ni en la maestría y tristemente ni en el doctorado, porque es conocimiento muy nuevo. Entonces el proyecto ACES, ahorita lo que está haciendo es, se le preguntó aproximadamente un universo de 7,021 adultos mayores de 18 años, ahorita estamos enfocados en los mayores, con una muestra de 30 estados de la República, con un muestreo rural del 47% y urbano del 52-53%, ¿no? Por el tiempo les voy a mostrar solamente las slides mucho más significativas. Además que el estudio aún no está publicado formalmente, lo vamos a publicar y divulgar a finales quizás de abril. ¿Cuántas ACES tiene en promedio la población mayor de edad en México? Lo que encontramos es que aproximadamente, vean, que nos reportan 0 ACES es solamente el 26% de la población, y eso a mí se me hace un poco alto. Una ACE reporta el 13%, 7% reportan 2 experiencias adversas, 12% 3, pero vamos a ver, fíjense cómo de 3 en adelante ya es un riesgo mayor. Yo diría que de 2 en adelante, la mayoría de la población tiene una adversidad infantil. Estos datos de 4 o más, 5 o más, es muy alto, 20% de la población, ¿no? Desde aquí, sin ahondar en los detalles, esto explicaría mucho por qué nuestro país es tan alto en temas de obesidad,
enfermedades cardiopulmonares, violencia, ¿no? Abuso sexual, ¿no? Uso de drogas, ¿no? Alcoholismo. Esos niveles a mí me hacen mucho sentido a partir de la experiencia adversa en la infancia que estas personas pudieron haber estipulado. ¿Cuántas ACEs tienen por sexo? Bueno, 0 ACEs, que no tienen, que reportan que no tuvieron ningún tipo de adversidad. 64% de nuestro país lo reportan. Una vez más, son personas mayores de edad que están reportando esto, que en su infancia no tuvieron adversidad. Y 4 o más ACEs, vamos a ver que los hombres tienen mayoría de sufrir mayor adversidad en su infancia, ¿no? Aunque pues está muy equilibrado la realidad que lo estamos viendo ahí. En las ACEs por edad, esto también es bien interesante, ¿no? Quiero empezar por las de 4 más. Vamos a ver que lo que hoy estaríamos denominando como generación millennial, ¿no? La generación millennial, para que no tiene muy claro ubicado, los millennials ahorita, el más grande de ellos tiene 36, 37, por ahí está. El más joven de ellos tendrá 22 años, ahorita 23 más o menos. Es la generación que ya más experiencias adversas nos está comenzando a reportar, ¿no? La generación X sería la segunda. La generación X son aquellos que tienen, el más viejo de los X tienen ya 50, está muy cercano a los 50, y el de los más jóvenes están este año cumpliendo 40 años, ¿no? Están ya en ese sector, ¿no? Y fíjense, la generación que menos ACEs reporta, vamos a verlo en la otra gráfica, va a ser un poquito también esta misma generación, pero a mí la que más me llamó la atención va a ser la generación que tiene 60 o más. Yo observo que algo bien hizo la generación que se le conoce silente. Para ponerlo en contexto, yo soy de la generación X, estoy ya muy cercano del 40. Mis papás son generación que se le conoce como baby boomer, ¿no? Ellos tienen ahorita 60, 70. Mis abuelos, prácticamente los abuelos de nuestra generación X ya no viven, ¿no? Murieron de 70, 80 años. Pues algo no estaba tan mal en la estructura familiar de estas generaciones anteriores que no causaban tanta adversidad a como estamos comenzando a ver hoy en día. Otro dato interesante y otro hallazgo muy interesante es, hicimos estos datos, los convertimos al nivel socioeconómico, utilizando esta escala NSE, ¿no? De los niveles altos, medios altos, medios bajos, y pobreza extrema, ¿no? Entonces, fíjense, quien reporta 0 ACEs, vamos a ver población alta, clase media alta, media baja, pero también hay reportes de población con pobreza extrema, ¿no? Pobreza y pobreza extrema. Lo que nos va a decir que no necesariamente, y esto, bueno, yo como psicotraumatólogo lo entiendo muy bien, esto hay que estudiarlo más a profundidad para poder entenderlo, que no necesariamente hay factores que son precondicionantes que previenen el trauma, ¿no? Es por eso que cuando se comenzó esta encuesta, muchas personas no la entendían y decían, oye, esta encuesta se tiene que adaptar, un ejemplo, ¿no? A Afganistán, porque en Afganistán vivimos guerra, entonces los niños que vivieron una guerra, tú tienes que preguntar si vivieron la guerra o no para que esa guerra sea determinante de una adversidad. La respuesta desde la psicotraumatología es no, porque el vivir ese evento catastrófico masivo para todos no necesariamente va a ser traumatizante. El trauma es muy subjetivo, ¿no? Esto va a depender mucho de la experiencia de cada persona. Déjame adelanto un poquito. Nada más quería comentar lo siguiente. Y quien vive más experiencias adversas en nuestro país, lo vamos a ver en los polos opuestos. En personas que tienen extrema riqueza y en personas que tienen extrema pobreza. Están ahí en esa polaridad. En la clínica de trauma nosotros lo vemos a diario, porque yo mis pacientes que puedo equiparar a estos niños, por ejemplo, que les digo, niños que viven en un centro de asistencia social sin cuidado familiar, con extrema adversidad, 7, 8 nivel de ACEs y con trastornos psicológicos ya severos, voy a ver sintomatología similar con hijos de familias extremadamente ricas
que no tuvieron lo que más necesitaban, que tiene que ver con la negligencia emocional. Y podríamos decir que las clases que están con menos adversidad o que más equilibradas son la clase media alta y media baja. ¿Cuáles fueron las ACEs más comunes que encontramos en la población mexicana mayor de edad? La número 1 es violencia emocional. La número 2 es el maltrato materno. La número 3 es negligencia emocional, ¿no? Estas tres inclusive combinadas es la que nos va a dar mucha respuesta a por qué en nuestro país vemos tanta violencia y vemos tanto abuso sexual. Número 4, violencia física. Número 5, violencia sexual. La separación parental, después, separación o pérdida, la enfermedad mental de alguno de los cuidadores. Aquí el tema de la enfermedad mental es que solamente 1 de cada 6 personas que tienen enfermedad mental está diagnosticada. Entonces viven la enfermedad mental, pero nunca se normalizó, ¿no? Las personas dicen, no, pues mi papá se encerraba en su cuarto, mi mamá había días que desaparecía. Bueno, esos son señales de enfermedad mental. Negligencia física, abuso de sustancias, ¿no? Y por último, y con esto voy concluyendo, porque ya me queda un minuto, básicamente hicimos subperfiles de investigación, ¿no? Porque nos interesa a nosotros saber qué tanta adversidad va a haber en ciertos perfiles con un cuestionamiento de investigación. Por ejemplo, en el embarazo adolescente nos encontramos que las mujeres adultas que reportaron haber quedado embarazadas en su adolescencia, pues ellas están reportando que hay 4 o más ACEs en su vida, desde 3, es muy alto, y nos están reportando que a la edad a la que quedaron embarazadas fueron a los 14, 15, 13 años de edad, ¿no? Pudimos hacer esta misma escala a 124 criminales convictos por narcomenudeo en nuestro país, y esto fue lo que encontramos. La mayoría de ellos, una vez más, tienen 3 o 4 experiencias adversas en su infancia. La experiencia adversa más reportada fue la violencia física, la separación parental y la enfermedad mental de alguno de sus cuidadores. En la población que tiene problemas de identidad, y por problemas de identidad abarcamos mucho más rubros, a veces la gente piensa que la identidad solamente es identidad sexual, no, hay mucho más abarca. Vamos a encontrar la negligencia emocional como número 1, la enfermedad mental, el maltrato materno y la separación parental. Nosotros, como con nuestra clínica de trauma, tenemos mucho trabajo con personas que han cometido asaltos sexuales, y los perpetradores sexuales en nuestro país tienen un alto, vean esto, es casi el 73% de adversidad. Y la adversidad número 1 que tienen ellos es el maltrato materno, la enfermedad mental, la violencia emocional y la violencia física. Esto a mí es muy interesante porque inclusive esto desmonta mitos de que aquel que fue abusado sexualmente se va a convertir en abusador. ¿O por qué es abusador sexualmente? Porque lo abusaron. Sí reportan esta adversidad, pero no está reportada entre las más altas, ¿no? Entonces, básicamente, y con esto concluyo, nos dimos la tarea también de indagar, ¿no? A lo mejor decimos, bueno, cuando hacemos investigación, siempre uno se preocupa que los datos sean los más confiables, fiables, y que haya otras encuestas que inclusive estén pues dándonos pistas similares. Yo encontré esta encuesta que se llama el Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México, de la UNICEF, del 2017, y vean lo que reportan, ¿no? Porcentaje de mujeres que reporta pegar o haberles pegado a sus hijos o hijas, ¿no? Es un nivel muy alto, 34, 37%. No estamos tan alejados de la realidad con este estudio ACES. Y fíjense, porcentaje de niños, niñas y adolescentes que según métodos de disciplina infantil experimentados, vamos a ver cómo la agresión psicológica es lo más alto, ¿no? Inclusive me llamó mucho la atención, yo no lo había visto hasta que uno de nuestros colaboradores me llamó la atención este dato. Vamos a ver cómo el panorama estadístico de la violencia sí tipificó la negligencia emocional como uno de los más grandes problemas, ¿no? Yo podría concluir que los problemas más grandes de nuestro país es la violencia emocional, el maltrato materno y la negligencia emocional. Eso es lo que nos está causando tanta violencia, tanto abuso sexual y muchos otros problemas. Por eso es que el proyecto ACES lo que está intentando es básicamente detectar, prevenir y sanar, ¿no? Con herramientas, con recursos que más adelante les estaremos nosotros
difundiendo. Les agradezco mucho por su tiempo y por su espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. ¿Sí me ves, Oscar? Te veo muy bien, sí. Gracias, Fer. Bien, pues agradezco mucho a Oscar porque realmente esta investigación nos cambia o más bien amplía de manera muy importante los parámetros o la visión que teníamos los que venimos del campo sociodemográfico, ¿sí? En el campo sociodemográfico pues registramos los problemas que señala la gente de manera externa. Pasa esto, sucede aquello, pero en el campo externo y no solemos ver la parte profunda que tiene que ver con la psicología, con las neurociencias especialmente. Y esto es una aportación muy importante porque nos permite hacer una correlación entre las ciencias del comportamiento y las ciencias sociales. Como te dije, cuando conocí esto, Oscar, creo que podemos y estamos platicando y esto nos va a ampliar de manera impresionante nuestra visión que veníamos manejando. Te agradezco mucho tus comentarios, tu exposición tan rápida. Ya tenemos oportunidad de que profundices más esta cuestión, pero tengo por seguro que a mí personalmente me impactó de tal manera tus investigaciones que me ha llevado a ampliar mi campo de visión como sociólogo. Muchas gracias. En la parte final, pues ya pasaremos al terreno de las preguntas, las dudas o los cuestionamientos a lo que has presentado.